Buenos días a todos. Mi nombre es Nelson Álvarez, soy estudiante de maestría en arquitectura. Agradecemos su asistencia y le damos la bienvenida al webinar ciclo de Quality Matters en colaboración con el SEA. Les recordamos que vamos a estar grabando esta actividad con el propósito de subir nuestro webinar a nuestro canal de YouTube para el beneficio de los que no se han podido conectar y para consultar a los que estamos presentes. El SEA mantendrá deshabilitadas las cámaras y el micrófono de los participantes durante toda la presentación. Este webinar será ofrecido por Margui Álvarez Rivera. La doctora Margui es decana auxiliar de educación a distancia en el recinto de Río Piedras. Posee más de 10 años de experiencia en el campo de la tecnología educativa. Se ha especializado en el aprendizaje en línea, tecnologías emergentes, inteligencia artificial generativa y la integración tecnológica en el aula. Ha colaborado activamente con instituciones de educación superior en el diseño y desarrollo de programas en línea, además de participar en investigaciones sobre paradigmas modernos de la educación. Ha publicado sobre temas como el pensamiento computacional, la inteligencia artificial en la educación, la ciudadanía digital y la integración de tecnologías en el aula. Antes de comenzar, queríamos preguntarle a la doctora si quisiera que las preguntas se hicieran durante el webinar o por el contrario esperáramos al final y se hicieran todas en bloque. Buenos días, sí. Pueden irlas haciendo mientras voy discutiendo los puntos. De todas formas, al final yo separo siempre un espacio para una sesión de preguntas antes del cierre. Ok, sin más demora, entonces el público es suyo. Gracias. Buenos días. Como bien mencionó el compañero, mi nombre es Margie Álvarez y voy a estar presentándoles el primer webinar del ciclo de webinars de Quality Matters. Este primer webinar nos vamos a estar enfocando en los estándares 1 y 2, respondiendo a las guías y a los estándares de calidad para cursos, específicamente en educación superior, porque Quality Matters como organización trabaja en diferentes niveles, pero nosotros nos vamos a concentrar específicamente en el nivel de educación superior. Antes de comenzar el webinar, ¿verdad? Pues algunos puntos que yo le llamo consideraciones de autoría y propiedad intelectual, particularmente porque estamos trabajando con una temática de una organización que ya tiene diferentes materiales y adiestramientos para el uso y la aplicación de los estándares y de las rúbricas. Por lo tanto, en este adiestramiento no pretendemos sustituir, ¿verdad? O trabajar con elementos de aplicación de la rúbrica de Quality Matters, sino simplemente presentar estrategias de cómo podemos mejorar el diseño de los cursos utilizando estas guías, perdón, estos estándares como guía. También dando recomendaciones basadas en la experiencia que he tenido ofreciendo cursos a distancia y en el diseño de cursos a distancia específicamente. Para hablarles un poco sobre Quality Matters tiene una trayectoria importante en el desarrollo de educación a distancia, particularmente en mirar la calidad de lo que es la educación a distancia, no tan solo los cursos, sino también programas, servicios a estudiantes, la infraestructura de la institución e incluso las tecnologías y plataformas que se utilizan para manejar la educación a distancia a nivel de educación superior. Cuando hablamos de los estándares de calidad de Quality Matters, lo que se busca es mejorar la calidad de la educación a distancia mediante un enfoque que ellos han desarrollado a través de mucha investigación y también de la mano de muchos educadores que también tienen una trayectoria en la investigación educativa y en el diseño de cursos y de programas a distancia. Y este enfoque sistemático lo basan en unos estándares que vamos a ver más adelante. El recinto de Río Piedra cuenta con una suscripción a Quality Matters, lo que permite que tanto la facultad como
los estudiantes puedan unirse a la página de Quality Matters, puedan registrarse y acceder a una serie de recursos de información de manera gratuita. También los adiestramientos de Quality Matters, pues tenemos la capacidad de poder asistir a ellos. Hay algunos que son gratuitos, hay otros que son con costo, pero tenemos entonces esa ventaja y esa facilidad. Para este webinar y para los próximos vamos a estar utilizando, como les mencioné, los estándares para educación superior y ya estamos en una 7ª edición. Estos estándares de educación superior están diseñados para utilizarse en cursos que no solamente son cursos que se imparten completamente a distancia, ¿verdad? 100% en línea, sino que también pueden ser cursos híbridos o los cursos HyFlex e incluso los multimodales. La rúbrica también se utiliza para evaluar el nivel en que el curso cumple con los estándares, ¿verdad? Y destaca las áreas a mejora. La rúbrica no está diseñada para evaluar un curso y aprobar o desaprobar un curso, sino para medir en qué nivel ese curso se encuentra en cuanto a los estándares de calidad y entonces en las áreas donde puede fortalecer su diseño, donde puede fortalecer la estructura o incluso la información que se presenta al estudiante, pues entonces le sirve como guía para poder atender esas áreas y poder llegar, ¿verdad?, a alcanzar esos estándares de calidad. Cuando hablamos de estos diferentes cursos, ¿verdad? Y cuando mencionamos los cursos en modalidades a distancia, Quality Matters hace una distinción en los formatos de los cursos. Por ejemplo, hay unos requisitos para poder, o unas evidencias que se requieren para el cumplimiento de los estándares si el curso es en línea, pero asincrónico, si el curso es en línea, pero es sincrónico, o cuando el curso es híbrido, que tiene una combinación entre experiencias presenciales en la sala de clase y experiencias que pueden ser llevadas a cabo en línea. Cuando hablamos del formato del curso en línea asincrónico, es cuando tenemos un curso que lo hemos desarrollado totalmente dentro del sistema de gestión de aprendizaje. En el caso de Río Piedras y de muchos otros recintos y unidades de UPR es Moodle. Pues cuando tenemos todo el contenido, la estructura, la administración y la gestión de los estudiantes, de las tareas y de las actividades, todo se lleva a cabo montado en ese sitio de curso, ¿verdad? En ese espacio preparado en la plataforma y el estudiante usualmente lleva a cabo esas actividades o lleva a cabo esas evaluaciones de forma sincrónica. ¿Qué significa? Que no hay una comunicación en vivo con el profesor o el docente de manera sistemática a través del término, ¿verdad? Ya sea semestre, ya sea semestre o cualquier otro término en el que se esté ofreciendo el curso. Por lo tanto, para los tipos de cursos en línea asincrónico se requiere un nivel de evidencia de toda la información, todos los elementos que deben estar integrados en ese curso para que el estudiante, a la vez que empieza esa experiencia, como no es una experiencia guiada, como por ejemplo en un curso sincrónico o híbrido, pues el estudiante sepa siempre qué es lo que debe hacer, cuáles son los próximos pasos, que toda la información esté establecida y detallada de forma clara y que el estudiante pueda encontrarla de una manera rápida. Y eso lo vamos a ver cuando estemos detallando lo que son cada uno de estos estándares. Cuando hablamos del curso en línea sincrónico, pues aquí estamos hablando de un curso que sí se monta en el sistema de gestión de aprendizaje. Podemos tener los contenidos, toda la información, el área para subir las actividades o las tareas. Sin embargo, hay una comunicación que ocurre en vivo, ¿verdad? Que ocurre en tiempo real entre el docente y el estudiante. Y esa comunicación usualmente se hace a base de tecnologías de videoconferencia para poder tener esa interacción sincrónica. Aun cuando la mayor parte del curso, del contenido, de la entrega de ese contenido y la comunicación con el docente y el estudiante va a ser de forma sincrónica, tiene que haber evidencia de los componentes de ese diseño en la plataforma.
lo que es la información, lo que son los módulos, las actividades, todos esos elementos se deben integrar en la plataforma, ¿verdad? En el espacio del curso para que los estudiantes estén orientados, estén informados y sepan qué es lo que van a hacer. Adicional a unos detalles que también vamos a hablar más adelante. Ya cuando el curso es híbrido, que no tenemos ¿verdad? Todos los elementos montados específicamente en la plataforma en cuanto a contenido, porque hay unas experiencias que se llevan presencial en la sala de clase. El espacio en Moodle, por ejemplo, ¿verdad? O en el sistema de gestión de aprendizaje, debe incluir información tanto de las actividades presenciales como de las actividades que el estudiante va a llevar a cabo en línea para que esté orientado. Si se fijan, todos estos elementos siempre van a estar enfocados en que el estudiante tenga la información y en que el estudiante pueda tener todos los recursos necesarios para poder cumplir con los objetivos de ese curso. Los 8 estándares que vamos a ver en cuanto a la calidad de cursos están divididos en varios elementos y eso permite poder revisar y enfocar diferentes componentes de lo que es el diseño y la estructura del curso. Por ejemplo, en esta primera sesión vamos a trabajar con el estándar 1 y 2. El estándar 1 que está enfocado en la descripción general y la introducción al curso. O sea, son estándares que van a buscar que el estudiante tenga claridad sobre cómo navegar el curso, lo que se espera de ellos, ¿verdad? Cuál es nuestra expectativa de los estudiantes, cómo ellos van a tener interacción con el docente y con los demás estudiantes también. Ya el segundo estándar, que tiene que ver con los objetivos de aprendizaje o las competencias, vamos a ver guías para la claridad y la medición de esos objetivos de aprendizaje, asegurando que van a estar alineados tanto con el contenido, las actividades y las evaluaciones del curso. Y como bien les mencioné, cada uno de estos estándares lo que busca es garantizar que los estudiantes tengan una experiencia que sea clara y coherente durante su término, ¿verdad? En el curso, independientemente de la duración del mismo. Ya en las próximas semanas, pues vamos a ver, por ejemplo, el estándar 3, que es sobre medición y evaluación, y el estándar 4, que trabaja los estándares de calidad para los materiales didácticos, estándares 5 y 6, que son las actividades de aprendizaje e interacción y tecnología del curso, y estándares 7 y 8, que tienen que ver con apoyo al estudiante, accesibilidad y facilidad de uso de los recursos y tecnologías en la plataforma. Comencemos entonces por hablar del estándar 1, ¿verdad? Ir más en detalle sobre este primer estándar. Este primer estándar se divide en 9 elementos particulares sobre cómo trabajar cada uno de los componentes de lo que es la descripción general y la introducción al curso. Empezando desde cómo el estudiante accede al curso, la información que tiene o que se presenta en ese espacio o página inicial del curso, luego cómo se trabajan todos los elementos de navegación del curso, los elementos de información dentro del curso y ya para cada uno de esos elementos, pues cuáles van a ser esos estándares de calidad, ¿verdad? O cuáles son esos requerimientos para nosotros poder tener la información y poder proveerles a los estudiantes los recursos necesarios para su navegación. Yendo entonces en específico, vamos a empezar con el primero. Y el primero establece que las instrucciones del curso deben explicar claramente cómo el estudiante va a comenzar y por dónde va a comenzar, ¿verdad? Dónde va a encontrar los distintos componentes del curso. La información que nosotros le damos a los estudiantes debe indicar qué va a hacer el estudiante primero, proporcionarle también una descripción general de lo que es el curso, las instrucciones de navegación detalladas, particularmente cuando estamos trabajando con estudiantes que es la primera vez que manejan una plataforma de gestión de aprendizaje. Cada plataforma tiene
un sistema de navegación diferente, aunque hay algunas cosas que pueden ser intuitivas y podemos pensar que los estudiantes van a poder navegarla de primera mano, pues siempre es importante darle esa orientación o proveerle los recursos donde el estudiante puede encontrar esa orientación sobre la navegación. Y también oportunidad para que puedas explorar el espacio del curso y presentar dudas o preguntas que tenga el docente sobre los elementos del curso. Hay unos espacios, por ejemplo, que ya tenemos predefinidos. En el caso de Río Piedra, los cursos en el sistema de gestión de aprendizaje que es Moodle ya tienen una plantilla y esa plantilla ya viene diseñada considerando precisamente estos estándares de calidad de Quality Matters, así que ya tenemos unas secciones dentro de esa plantilla identificadas y con información previamente diseñada para facilitar muchos de estos elementos que vamos a ver en este estándar 1 sobre lo que es la visión general del curso y la introducción del curso. Otras recomendaciones en cuanto a la introducción es que podamos tener o podamos implementar algunos elementos más allá de lo que es el texto que aparece en el curso o los recursos, como les mencioné, de videos tutoriales donde el estudiante puede encontrar información sobre cómo navegarlo. Es que también nosotros podemos preparar como docentes que estamos diseñando ese curso una explicación más clara en forma de narrativa. Podemos hacer, por ejemplo, un recorrido grabado por el curso donde muestre al estudiante dónde encontrar los distintos componentes de ese curso o utilizar cualquier representación visual que le dé al estudiante una idea e información más clara de cómo trabajar con los diferentes elementos del curso. En los cursos híbridos, ¿verdad? Y así haciendo un poco de distinción cuando hablamos de los elementos que se trabajan para un curso en línea o un curso híbrido. En los cursos híbridos es importante que esas instrucciones que estén trabajadas en el curso en la plataforma establezcan o le presenten a los estudiantes, más allá de que el curso es en modalidad híbrida, pues cuáles van a ser esos elementos en línea y cuáles van a ser esos elementos presenciales. Se recomienda que todo lo que son actividades o elementos que el estudiante va a estar llevando a cabo a través de las experiencias presenciales, pues estén también identificadas y estén en un documento como un calendario o como un bosquejo en el curso, junto con aquellas actividades donde el estudiante va a estar llevando a cabo actividades en línea. Por ejemplo, si se hace un diseño un poco más complejo, hablando de esos cursos híbridos, cuando tenemos actividades en línea con nuestros estudiantes, podemos tenerla de dos formas, sincrónicas o asincrónicas. Pues esos elementos también es importante presentarlos de manera clara en la información de esas actividades y esas interacciones que vamos a tener con los estudiantes para evitar confusión sobre en qué momento el estudiante está presencial en la sala de clase, en qué momento el estudiante está conectado a una sesión sincrónica con el docente y los demás estudiantes y en qué momento el estudiante está realizando una actividad asíncrona, ya sea un trabajo o una actividad de estudio independiente que esté programada en la plataforma del curso. Un ejemplo, y estoy ya presentándoles una aplicación real en mis cursos, usualmente cuando son cursos híbridos o son cursos a distancia, dentro de la portada, ¿verdad? O ese espacio inicial del curso en Moodle, yo les presento un mensaje de bienvenida, les presento una información adicional de contacto que la vamos a ver en detalle en los próximos en los próximos elementos de este estándar 1. Y ahí también les incluyo un video. Este es un video sencillo que yo les grabo de 1 minuto, minuto y medio, donde hago una presentación
¿verdad? Dentro del curso de quién soy yo. Y luego les comparto un video grabado desde la computadora haciendo la navegación del curso por los elementos principales, donde consiguen los módulos, cómo se activan los módulos en cuanto, ¿verdad? al menú de navegación, donde pueden ver sus calificaciones, donde pueden comunicarse conmigo como profesora o con los demás estudiantes utilizando la mensajería de la plataforma que es Moodle o un bloque adicional que yo les presento de comunicación y también todos los recursos de información. Así que en ese minuto y medio yo intento que ellos tengan en una forma visual y que la puedan seguir, ¿verdad? Que la puedan utilizar como guía, más allá de presentarme y presentar el curso, que sepan cómo van a navegar el curso. Hay unos cursos que yo ofrezco que tienen un componente asincrónico mayor, así que en esos cursos es importante que ellos tengan toda esta información de primera mano porque es un curso donde las sesiones que tienen virtuales conmigo son de menor frecuencia, por lo tanto requieren una participación y una autonomía para poder completar cada uno de los requisitos de esos cursos en particular, ¿verdad? Cómo están diseñados. El segundo componente de este primer estándar es entonces cómo nosotros presentamos a los estudiantes el propósito y la estructura del curso. Y si se fijan, cada uno de estos componentes vamos a ver que van a estar trabajados en los mismos recursos, ya sea en la plataforma o a través de los elementos de información que nosotros podemos proveerle a los estudiantes. En la página de bienvenida, pues nosotros podemos crear esa sección introductoria dentro de la plataforma donde se explique el propósito del curso, ¿verdad? La descripción de qué se trata el curso, cuál es la temática, cuáles son los objetivos principales. Puede ser en un video introductorio, como les mencioné, puede ser a través de un recurso de información que tenga una síntesis de ese curso. También pueden utilizar documentos como cronogramas, donde los estudiantes puedan ver las fechas importantes, fechas de entrega, fechas de actividades, fechas de reuniones sincrónicas o presenciales si es híbrido, cómo el estudiante va progresando de un módulo a otro. También se puede incluir una guía de navegación para que el estudiante tenga información cómo acceder a los materiales didácticos, cómo acceder a las herramientas del curso y, ¿verdad? Garantizar al estudiante que esa estructura del curso es comprensible y es coherente, más que todo, que la estructura va a guiar al estudiante por cada uno de los elementos del curso de manera progresiva. También es importante pues proveerle al estudiante ese sílabo del docente, ¿verdad? El que nosotros preparamos más allá de la información básica del curso, sino el sílabo donde establecemos todos los elementos adicionales dentro de lo que va a ser nuestro diseño del curso, de lo que van a hacer los estudiantes en nuestro curso, las actividades, los criterios de evaluación, incluso las políticas adicionales del curso, que las vamos a ver también más adelante. Un ejemplo, de nuevo, ¿verdad? En Moodle, un espacio de bienvenida, como les mencioné, en GeoPiedra nosotros tenemos una plantilla donde ya hay un módulo, que es un módulo de bienvenida e introducción, y ya incluye muchos de estos elementos. Ese módulo ya tiene los espacios para que nosotros podamos subir como docente el sílabo del curso, tiene un módulo introductorio que es información y el estudiante puede navegar y puede leer. También hay unos videos introductorios que el estudiante puede ver. Nosotros tenemos unos recursos de información adicional, como lo es el perfil del docente que podemos completar. También se provee un foro de dudas y un foro de presentación. Ya todos esos elementos están integrados en la plantilla. Así que el docente no tiene que crearlo, simplemente los utilizamos como parte del diseño de nuestro curso porque ya están integrados, ¿verdad? Y ya esa parte la tenemos adelantada. Un ejemplo de algunos de esos elementos, como les mencioné,
pues si tenemos el bosquejo o el sílabo del curso, ahí podemos trabajar con todos esos elementos. Además de proveerle el sílabo al estudiante, a mí me gusta también darles un documento adicional que les presenta las fechas, las actividades y si son trabajos para entregar o si son actividades sincrónicas donde se debe conectar, todo eso el estudiante lo tiene en un documento sencillo. Mi sílabo para mis cursos usualmente pasa de las 10 páginas por toda la información que provee ese documento. Sin embargo, hay elementos que a mí me gusta trabajarlos también de forma individual en Moodle para que el estudiante pueda simplemente acceder, por ejemplo, al calendario de reuniones. Tiene un enlace donde hay un documento con el calendario de reuniones o el calendario de las fechas de entrega de trabajos del curso, pues en vez de descargar el documento de 10 a 12 páginas, entra directamente a ese primer módulo de introducción al curso y ahí va a encontrar el sílabo y cada uno de esos elementos de forma individual. También yo utilizo un recurso dentro de la plataforma que se llama el libro. La plataforma de Moodle tiene dentro de los recursos de contenidos que podemos crear en la plataforma un formato que se llama libro. También tenemos una herramienta que se llama H5P que genera este mismo formato de libros, pero tiene otras visualizaciones y tiene, ¿verdad?, otros elementos. Así que para yo hacerlo fácil para el estudiante, utilicé en este caso el que provee la misma plataforma Moodle. Este elemento de libro me permite tener la misma información del sílabo, pero en segmentos. Y le presenta al estudiante un menú de navegación, así que el estudiante puede abrir el recurso del libro y puede ir específicamente a cada uno de esos elementos. Si quiere ir a la información de contacto, si quiere ir a la descripción del curso, si quiere navegar y ver los objetivos, las temáticas. Todos esos elementos los puede navegar de forma independiente utilizando este recurso. Y así también, si yo tengo que actualizar en algún momento la información, pues puedo simplemente editarlo y ya el estudiante tiene la información actualizada sin necesidad de volver a subir un documento y que el estudiante entonces lo tenga que volver a descargar. Como tercer elemento, tenemos entonces establecer claramente cuáles son esas pautas de comunicación en el curso. Y nosotros tenemos muchas formas de poder proveerle al estudiante cuáles son tanto las formas de comunicación como cuáles van a ser esas guías de comunicarnos, de que los estudiantes se comuniquen con nosotros. En el sílabo, ¿verdad?, que es el documento que manejamos tradicionalmente, tenemos el espacio para proveerle a los estudiantes cuál es nuestro correo electrónico, cuáles son nuestras horas de oficina, cuáles van a ser los mecanismos para establecer esas sesiones de consultoría, esas reuniones individuales. Por ejemplo, si nos envían mensajes, pues cuál va a ser el método para recibir los mensajes, si va a ser mensajería a través de la plataforma, si va a ser por correo electrónico institucional o si va a ser por cualquier otro servicio, pues es importante también establecerlo. El tiempo de respuesta esperado. Esto es importante que le dejemos saber al estudiante una vez nos envía un mensaje o nos envía un correo electrónico, cuál sería ese tiempo de respuesta que debe esperar, ¿no? Si va a ser dentro de las 12 horas, 24 horas, 48 horas, esos elementos nosotros lo comunicamos a nuestros estudiantes. También otros puntos cuando estamos trabajando con la comunicación virtual y comunicación en plataformas es el elemento de la netiqueta. ¿Verdad? Y las netiquetas son estas reglas de interacción en línea que se utilizan para lo que es la interacción en los foros, en los mismos correos electrónicos y cualquier otra plataforma de comunicación. Y las netiquetas, más allá, ¿verdad?, de los recursos y las guías estándares de cómo trabajar con las netiquetas, nosotros podemos incluir, por ejemplo,
cuáles van a ser esas pautas sobre el tono de los mensajes que van a tener, incluso la comunicación en los foros, el intercambio de opiniones en las estrategias que utilicemos de contacto con nuestros estudiantes, el respeto, la profesionalidad, ¿verdad? Todos esos elementos se trabajan a través de esa guía, ¿verdad? O lo que le llamamos como las netiquetas. También si vamos a estar integrando estrategias de trabajo en grupo, pues es importante que establezcamos y que los estudiantes sepan cuáles son esas directrices claras sobre cómo esperamos que los estudiantes se comuniquen entre sí, incluyendo, por ejemplo, herramientas. Si nosotros vamos a trabajar con proyectos y queremos trabajarlos utilizando Microsoft Teams y creando grupos dentro de Microsoft Teams, pues entonces establecer al estudiante que esa va a ser la herramienta para lo que es la comunicación entre los grupos, la coordinación de tareas o de actividades, incluso de la realización, ¿verdad?, de ese trabajo en grupo que van a estar llevando a cabo. Pero es importante que tengan esa información. También porque, y lo vamos a ver cuando hablemos sobre las tecnologías, el estudiante, más allá de lo que es la plataforma del curso, debe saber todas las tecnologías o todas las herramientas que vamos a estar integrando para propósitos de actividades oficiales y canales de comunicación oficiales del curso. Ya si los estudiantes en un trabajo grupal deciden comunicarse por otros medios, ¿verdad? Pues ya esa es decisión de los estudiantes. Pero como docentes le proveemos cuáles van a ser esos espacios y esos mecanismos de comunicación dentro del curso. También es importante lo que sería esas normas o esa política de lo que es la comunicación sincrónica. Si vamos a tener una clase en línea que es sincrónica o si en los cursos que son asincrónicos vamos a tener momentos donde vamos a tener sesiones sincrónicas, es importante que el estudiante sepa cómo y cuándo se van a llevar a cabo las expectativas de participación y cómo se va a gestionar la comunicación durante esas sesiones. Y entro un poquito en detalle sobre esto, porque más allá de darle al estudiante la fecha y decirle, bueno, nos vamos a conectar el próximo martes o una fecha en específico a través de Teams o a través de Zoom o a través de Big Blue Button, más allá de eso es dejarle saber al estudiante, esa reunión es opcional, es una reunión de orientación, es una reunión que se va a grabar y luego se le va a proveer el video para los estudiantes que no se pudieron conectar. Es una reunión que va a registrar asistencia. Esa asistencia se utiliza como mecanismo de puntuación o tiene un componente en lo que es la calificación del curso. Todos esos elementos deben estar establecidos y el estudiante debe tener conocimiento de ellos antes, ¿verdad? O al inicio del curso para entonces poder establecer cuáles son tanto las expectativas de participación del estudiante como las responsabilidades del estudiante con ese curso. Hay unas recomendaciones generales, ¿no? Sobre cómo trabajar estos asuntos. Por ejemplo, cuando tenemos un curso en línea asincrónico, donde los estudiantes tienen la flexibilidad de ir trabajando por cada uno de los componentes del curso según su disponibilidad y su tiempo, se recomienda que se tengan unos espacios sincrónicos donde el docente establezca un tiempo, ¿verdad? Y lo comunique con antelación. Sin embargo, esos espacios sincrónicos no deben ser requeridos porque el mismo diseño del curso, ¿verdad?, establece que el estudiante lo va a estar llevando a cabo dentro de una flexibilidad. ¿Qué sí podemos hacer? Pues cuando tenemos esos espacios sincrónicos, esa participación con los estudiantes que tengan la disponibilidad de conectarse, lo podemos grabar y lo podemos compartir con el resto de la clase y así el estudiante que no se pudo conectar en ese momento por cualquier razón puede después ver el video y puede tener
la información, si fue una sesión para aclarar dudas, si fue una sesión de motivación, si fue una sesión de detalle adicional sobre una tarea o un proyecto del curso, pues tiene la oportunidad de poder obtener esa información independientemente se conecte o no. Ya cuando el curso es en línea, pero es sincrónico, ¿verdad? Donde la mayor parte de las interacciones van a ser a través de videoconferencia, va a ser en vivo, pues ahí se utilizan otros elementos que decide, ¿verdad? El docente en cuanto a la flexibilidad de la participación en esas sesiones sincrónicas. Sin embargo, siempre se recomienda que se grabe esa participación y que se le provea a los estudiantes la oportunidad de poder ver esos videos luego de la sesión para poder obtener la información, o incluso aquellos que participaron pueden repasar sobre lo que se discutió. Particularmente cuando hablamos, por ejemplo, en cursos graduados, que las sesiones son de 2 horas y 50 minutos, pues en esas 2 horas y 50 minutos es bien difícil mantener la atención del estudiante al 100%, y una de las estrategias que yo hago es que una vez se termina la clase, ellos en el mismo Teams reciben el enlace del video y pueden en cualquier momento repasar el video y buscar los puntos en específicos de la clase donde se discutieron algunos elementos, ya sea del tema, ya sea de alguna actividad o de alguna evaluación que deben hacer, y pues que se aclararon las instrucciones o se dieron guías adicionales sobre cómo completar esos elementos de evaluación. También hay otras herramientas como recordatorios automáticos. Hay diferentes plataformas que proveen la capacidad de programar o de sincronizar los eventos a través de los calendarios. Por ejemplo, en Moodle nosotros podemos utilizar el recurso de calendario de Moodle y allí establecer cuáles son las fechas de reunión, si vamos a tener fechas de reunión, o cuáles van a ser los momentos de consejería o los momentos de tener oportunidad de dialogar con el docente en vivo. Lo podemos trabajar y eso a la vez lo podemos sincronizar a nuestro calendario, por ejemplo, en Outlook o cualquier otro servicio de calendario que utilicen. La ventaja de los sistemas de gestión de aprendizaje es que todas las actividades que programamos en el curso automáticamente, al incluirle una fecha, entra en ese calendario. Y dentro de Moodle tenemos un bloque que trabaja con las fechas o actividades próximas. Ese bloque se lo podemos activar a los estudiantes, y cuando el estudiante entra a la página principal del curso, tiene en el menú de navegación de la derecha un bloque donde puede ver las próximas actividades. Todo lo que esté en calendario le va a aparecer en ese bloque. Si son reuniones, si es entrega de un trabajo, si es una participación en un foro, si es un examen, ¿verdad? Cualquier elemento que esté programado en el curso le va a aparecer al estudiante como elemento próximo a ocurrir en el espacio en Moodle. Ya un poco, ¿verdad? Presentando sobre la información en la portada, como les presenté de ejemplo, pues está lo que es el horario de la clase, si va a haber salón presencial, la información de contacto. Yo les coloco siempre mi correo electrónico, número de teléfono de la oficina, les dejo saber cuál es el horario de oficina, si necesitan hacer citas conmigo para comunicarse fuera de ese horario, pues hay un enlace utilizando las mismas herramientas de Microsoft para que puedan sacar las citas, y eso pues automáticamente se conecta a mi calendario. Así que le da al estudiante la disponibilidad que tengo en tiempo real para que el estudiante, junto a su calendario o a su agenda, pueda encontrar un espacio donde tengamos disponible en común y pueda ahí hacer o separar esa cita. También en lo que es el prontuario o el sílabo, en este caso, pues en esa información inicial le proveo la misma información que les proveo en esa portada del curso, donde tienen
correo electrónico, número de teléfono, enlace a lo que sería el espacio, perdón, el formulario para reservar los espacios en calendario, horas de oficina, todos esos elementos de comunicación. Adicional, ¿verdad? Hablamos de esas políticas de comunicación y yo simplemente les presento unos elementos básicos, ¿no? En el caso de mis cursos, pues yo les dejo saber a los estudiantes que pueden utilizar la mensajería que tiene la plataforma de Moodle, que pueden utilizar el chat de Teams o que me pueden escribir a mi correo electrónico institucional. También les dejo saber que esa comunicación, ¿verdad? Va a tener un tiempo de respuesta de 12 a 24 horas en días de semana y hasta 48 horas en fin de semana o festivos, y todo va a depender de mi disponibilidad. El enlace para que me puedan enviar mensajes directos a través de Teams y el enlace para que puedan agendar conmigo una reunión. Esta información está al inicio del sílabo y luego está en una sección aparte que se llama comunicación. Incluso les presento, ¿verdad?, lo que sería un plan alterno para notificación en caso de que la plataforma del curso no esté disponible. Digamos, pues ocurre cualquier situación técnica fuera de nuestro control con el acceso a Moodle, pues yo les estoy dejando saber de antemano que toda la comunicación la vamos a hacer a través del correo electrónico institucional y de ahí entonces yo les comunico cuál va a ser esa alternativa de comunicación o de entrega de trabajo si ocurre en un periodo donde hay una entrega de trabajo ya programada. Les mencioné también que yo preparo lo que se llama un bloque de información de comunicación en el menú de navegación del curso en Moodle y en este caso ese bloque le coloqué como título comunicación para que sea fácil ellos identificarlo. Y aquí en este bloque está, primero que todo, el enlace a lo que le llamamos la sala virtual, que es el enlace a las reuniones online en Teams. Como yo las programo desde el principio del semestre, es un mismo enlace con las fechas repetidas. Así que ese enlace ya yo se los proveo también directamente. También les proveo el enlace de chat en Teams. Ellos marcan en este espacio y les abre ya sea la aplicación o una página en su navegador web donde empiezan un chat privado conmigo. También un enlace para que me puedan enviar un correo electrónico y aquí entonces les abre con mi dirección de correo electrónico y el enlace para que puedan separar las citas virtuales. Y este elemento yo lo repito en los cursos porque me he dado cuenta que es un elemento que les facilita a los estudiantes, ya sea cuando están haciendo las actividades que son asíncronas o cuando es un día de reunión y por alguna razón no encuentran en su calendario o en Teams el enlace, entran al curso y sin tener que navegar en ninguna otra sección, en el menú ya tienen disponible ese enlace de esa sala virtual. El punto número 4, ¿verdad?, de este primer estándar establece que debemos indicar dentro del curso cuáles son las políticas institucionales o las políticas, ¿verdad?, del curso que el estudiante debe cumplir. Importante también proporcionarle al estudiante un enlace a esas políticas vigentes. Ya nosotros, dentro del diseño de nuestros sílabos, hay unas secciones donde se establecen todo lo que son esas políticas institucionales sobre las diferentes normativas, integridad académica. Tenemos recientemente una circular sobre el uso de inteligencia artificial, también lo que tiene que ver con modificación o acomodo razonable, la misma, el elemento de un plan alterno en cuanto, ¿verdad?, a cualquier situación de emergencia. Todos esos elementos ya están establecidos en lo que es el modelo del sílabo. ¿Nosotros qué hacemos? Pues podemos, dentro de lo que tenemos ya provisto, podemos ampliar la información o proveerle al estudiante información adicional que necesite, particularmente para efectos del curso que estamos ofreciendo. Dentro del LMS, ¿verdad?, del sistema de gestión de aprendizaje, también el estudiante
puede tener un enlace a lo que son esas políticas institucionales, también un elemento de información donde le demos las direcciones sobre el uso de la tecnología o incluso lo que va a ser la política de evaluación o retroalimentación en nuestros cursos y vamos a trabajar con unas herramientas en particular. Y aquí menciono, ¿verdad? Si dentro de las evaluaciones vamos a utilizar un programado como Respondus, que provee un monitoreo o provee una, una herramienta para trabajar con los exámenes o las pruebas cortas en línea que el estudiante toma. Necesita entonces activar ese programado. Es importante que le dejemos saber al estudiante desde el inicio del curso que las evaluaciones del curso van a estar utilizando el programado de Respondus y la información sobre cómo el estudiante descarga Respondus, lo instala en su computadora y entonces el día o la fecha en que toque hacer ese examen, cómo, ¿verdad? Va a ser ese proceso de conectarse al curso, de activar Respondus en su computadora, de entonces conectarse al examen, finalizar todos esos elementos. Es importante que los conozcamos. Si les interesa trabajar con Respondus, yo creo que en los próximos días hay un webinar sobre Respondus que después en el chat los muchachos del SEA pueden escribir la fecha porque es importante que primero que sepan que ese es el programado institucional para lo que es el monitoreo de exámenes en línea y segundo, pues que es un programado que hay que conocer, ¿verdad? Y dominar el manejo para evitarle entonces a los estudiantes que en el día del examen tengan muchas limitaciones y eso les toma tiempo considerable del tiempo que le proveamos al estudiante para poder completar esa evaluación. Elementos o ejemplos, ¿verdad? De cómo se maneja este cuarto elemento de este estándar. Por ejemplo, en el sílabo tenemos ya lo que hablamos, integridad académica, lo de acomodo, modificación razonable, lo del plan de contingencia, todos estos textos, ya hay un modelo donde tenemos el texto provisto y lo que tenemos que hacer es trabajarlo dentro de nuestro sílabo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo adicional en cuanto a lo de las políticas institucionales? Es entonces la circular 8, que trabaja con los lineamientos y las guías para la integración y el uso de la inteligencia artificial en todo lo que es proyectos académicos y de investigación para el recinto de Río Piedra. Esa guía establece unos niveles, desde un nivel 0, que significa que los estudiantes no podrán utilizar herramientas de inteligencia artificial para las evaluaciones, ¿verdad? Los trabajos que van a presentar en el curso hasta un nivel 4, donde se le permite al estudiante utilizar estas herramientas como parte de la experiencia de hacer esas evaluaciones o de trabajar con los elementos del curso. El docente, antes de implementar, ¿verdad?, a cualquiera de estos niveles, debe entrar a la circular y a los documentos de anejo de la circular donde se presenta toda la información y el detalle de cada uno de estos niveles para que entienda cómo se trabaja el uso de inteligencia artificial en cada uno de esos niveles, cuál es el propósito de utilizarlo en cada nivel, ¿verdad? O por qué se establece ese nivel, cómo el estudiante lo aplica, cómo el docente lo aplica y entonces poder tomar una decisión en cuanto a qué se le va a permitir al estudiante y en qué momento. Y ya luego entonces ¿verdad? Podemos tener una discusión mucho más específica sobre estos niveles, pero dentro de lo que es esa información inicial del curso para el estudiante, es importante dejarle saber que el estudiante si puede o no puede utilizar inteligencia artificial. El elemento número 5 es entonces cuáles son esos requisitos tecnológicos mínimos del curso y proporcionarle al estudiante información sobre cómo obtener estas tecnologías o estas herramientas necesarias.
Lo mismo en el sílabo, como en ese módulo de introducción que tenemos en el curso o que podemos crear, ¿verdad? Para aquellos fuera de Río Piedra, pues hacer una lista de cuáles son esos requisitos mínimos. Por ejemplo, si es un curso donde va a haber mucha o va a ser mayormente sincrónico, pues dejarle saber al estudiante que necesita tener una cámara web, micrófono, audífono, la conexión al internet que sea una conexión confiable o consistente para poder tener esas interacciones en vivo. Por ejemplo, si es un curso que requiere algún programado, ya sea algunas aplicaciones en particular, programas de edición, navegadores diferentes a los que usa el estudiante, recursos adicionales que necesite, todo eso esa información se la proveemos a los estudiantes también, tanto en el sílabo como en ese módulo de introducción, para que ya tenga la información desde el inicio. Un ejemplo, en mi sílabo a mis estudiantes yo les coloco una sección que se llama recursos de aprendizaje y ahí les dejo saber qué necesitan. En la mayoría de mis cursos, si no son híbridos, son a distancia, pues necesitan acceso a computadora o a un dispositivo móvil. De hecho, hay uno de los cursos donde los estudiantes tienen que crear unos productos particulares, así que yo les dejo saber que para ese curso necesitan acceso a computadora, porque van a utilizar unos programados que no están disponibles en dispositivos móviles. Así que es importante, ¿verdad? Más allá de decirle, necesitas un medio para conectarte a la clase, es considerar cuáles elementos necesita utilizar el estudiante para la clase y entonces así hacerle una recomendación. En mi caso, pues necesitan tener capacidad para instalar programado. Hay cursos donde hay programados para tabletas y para teléfonos móviles, donde los pueden utilizar de igual forma que si los utilizan a través de una computadora. En otros cursos, pues simplemente les dejo saber cuáles son los programados para instalar en computadora. Micrófono, bocina, ¿verdad? O dispositivo móvil para computadora o webcam, lector de documentos en PDF, siempre se los dejo saber que necesitan un lector de documentos en PDF. Se sorprenderían, a estas alturas todavía hay estudiantes que descargan un archivo en PDF y me dicen, es que no me abre, y cuando yo les pregunto, no tienen un lector en PDF. Perdón, un lector de formato PDF. El uso de Microsoft Office, también el uso de la cuenta de correo electrónico, el acceso a la plataforma, el acceso a Teams, acceso a Internet, y ahí, ¿verdad? Pues les dejo saber cuáles son todos esos recursos. Estos elementos dependen del curso que yo esté ofreciendo, también de la modalidad, si es híbrido, si es a distancia, pues hay unos elementos que se consideran para uno o para otro. Ya el punto número 6 de este primer estándar establece cuáles son las habilidades técnicas y de alfabetización digital que se espera del estudiante. Y esto es importante si son cursos que requieren ya un conocimiento o un dominio previo de alguna herramienta, necesitamos dejárselo saber al estudiante. Y eso puede ser a través del mismo sílabo o del elemento de información de introducción en el curso, donde le dejemos saber al estudiante que debe dominar, por ejemplo, el uso del correo electrónico o el uso de videoconferencias por Teams o por Zoom, que debe dominar, por ejemplo, si es un curso donde van a trabajar con Excel o con hojas de cálculo y ya, ¿verdad? Se espera que el estudiante tenga un dominio o destrezas manejando hojas de cálculos, pues también se comunica. Elementos básicos, capacidad para subir y descargar archivos en la plataforma, por ejemplo, conocimiento básico sobre seguridad en línea, también habilidades de alfabetización en información digital, cómo hacer búsqueda en las bases de datos académicas de recinto o en Internet, cómo evaluar la calidad y la veracidad de la información que encuentran en línea. Y esto es algo que en estos últimos años es bien importante trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Y más aún con el auge de inteligencia artificial y con la generación de contenido
en inteligencia artificial, cuáles son esos criterios que debemos trabajar y desarrollar con nuestros estudiantes en cuanto a la calidad y a la veracidad de la información que encuentran en línea o que consultan a las herramientas de inteligencia artificial. Lo que es citar fuentes, ¿verdad? Evitar plagio, y eso también tiene que ver con esas políticas de integridad académica que ya discutimos de los elementos anteriores. Y todo esto, de igual manera, lo podemos trabajar tanto en nuestro sílabo como en ese módulo introductorio en el curso en Moodle. El punto número 7 es entonces todos los conocimientos previos requeridos o competencias específicas necesarias. El punto número 6 será más bien con el manejo, ¿verdad? O destrezas técnicas. Acá pues entonces estamos hablando con habilidades o competencias fundamentales en la disciplina, conocimientos en específicos que deba tener el estudiante o dominio, ¿verdad? De algunos de esos conocimientos en un nivel más básico, porque el curso pues entonces va a trabajar con temas un poco más avanzados. Todo eso se maneja también en ese primer módulo de información de introducción al estudiante. El estudiante ya entra al curso conociendo que eso es parte de lo que se espera que el estudiante ya tenga o haya trabajado en cursos anteriores. Esto también nos permite conectar cuando tenemos cursos que son de continuación o cuando tenemos cursos que tienen un curso de prerequisito, pues podemos conectar esos dominios y esas competencias que el estudiante desarrolla en esos cursos previos con el curso que estamos ofreciendo en ese semestre. Y de igual manera se puede establecer a través de un texto en el sílabo como en ese módulo de introducción del curso. Una de las estrategias que yo utilizo con mis estudiantes es que yo les proveo, dependiendo del nivel de dominio que yo necesito para unos cursos en particular, yo les proveo un cuestionario. Hay un cuestionario básico que yo tengo creado, que es un cuestionario sobre destrezas en Word, Excel y PowerPoint. Y esto es un cuestionario, ¿verdad?, de destrezas básicas. No requiero que el estudiante tenga un conocimiento avanzado y para cumplir con los objetivos del curso no requiere tener un conocimiento avanzado en el manejo de estos programas, pero sí hay actividades que están dirigidas a utilizar o que requieren utilizar estos programas. Y es importante saber en qué nivel están los estudiantes. Cada semestre o cada trimestre recibimos estudiantes en diversos niveles. Así que la idea de poder hacer este cuestionario sencillo, yo le llamo, ¿verdad?, que es como una autoevaluación donde ellos se van identificando según los niveles de dominio. Por ejemplo, hay unos elementos de Word, hay una sección con elementos de Excel, hay una sección con elementos de PowerPoint y así, dependiendo del curso, pues otros manejos de tecnología o de competencias adicionales. Y ya de antemano yo tengo una idea en qué nivel se encuentran los estudiantes de ese término y puedo trabajar modificando o adaptando algunas de las actividades para, si no están en el nivel que se requiere, poder llevarlos a ese nivel. O si están sobre ese nivel, pues entonces poder ajustar las actividades para que respondan al nivel de dominio de los estudiantes, ¿verdad? Si tengo estudiantes, particularmente en los cursos graduados, que tienen un nivel mucho más avanzado en Word o en Excel, pues entonces las actividades que les voy a proveer en el curso no van a ser actividades que se les hagan muy fáciles, ¿verdad? Pues ahí voy ajustando para que vayan acorde a su nivel de dominio. Punto número 8 y el punto número 9 tienen que ver con la presentación. El punto número 8 es cómo se presenta el docente en el curso, los elementos y las formas de presentarse en el curso y cómo debe estar esa presentación. En los estándares de Quality Matters, ¿verdad?, presenta o sugiere que nuestra presentación sea en un tono amigable, que sea accesible, ¿verdad?, que tengamos un tono
familiar con el estudiante para proveerle ese mensaje de bienvenida. Esto va a depender también del estilo del docente y el tipo de curso. No todos los cursos se prestan para tener una presentación más informal, ¿verdad? Así que en ese caso, la recomendación es pues establecer ese tono, así como cuando hablamos de la comunicación del estudiante, mencionamos que establecemos cuáles van a ser esas pautas y ese tono de comunicación del estudiante con el docente y entre los estudiantes, pues acá trabajamos, ¿verdad? Y mantenemos ese mismo tono. Si va a ser formal, perdón, si va a ser un poco más amigable, ¿verdad? O más cercano, todos esos elementos los decidimos. ¿Qué es lo importante? Pues que tengamos un espacio donde el estudiante sepa quiénes somos. La información que le presentamos puede ser una información tan básica como pues nuestro nombre, nuestro correo electrónico, un mensaje, una descripción que diga nuestra trayectoria académica o los cursos que ofrecemos. Podemos utilizar en la plantilla, por ejemplo, de Río Piedra, hay un espacio que se llama perfil del docente, donde es un documento, una página en Moodle que ya tiene preestablecido unos elementos de información y lo que hacemos es editarlo con la información propia. Y ahí le presentamos al estudiante nuestro correo electrónico, nuestras horas de oficina, nuestros teléfonos de oficina para la comunicación, la foto, ¿verdad? Para que el estudiante sepa quién es el docente o la docente que está ofreciendo la clase. ¿Qué podemos hacer adicional? Podemos integrar el video, ¿verdad? O un elemento multimedia. Un video de presentación donde podemos entonces utilizar 2, 3 minutos para presentarnos, establecer incluso esa introducción, como les mencioné al inicio, ¿verdad? Ese video introductorio donde presentamos el curso, nos presentamos nosotros y lo utilizamos también como recurso de información para que el estudiante conozca la navegación del curso, la plataforma y todos los elementos. También hay un espacio en la plataforma donde nosotros creamos nuestro perfil como usuario. Más allá del perfil del docente o ese recurso, esa página de información en el curso en Moodle, dentro de la plataforma, a nivel de plataforma, tenemos lo que se llama el perfil del docente, ¿verdad? El perfil del usuario, debo decir, y cada persona puede editar ese perfil. En mi caso, pues está mi nombre, hay un texto de descripción de quién soy yo, qué he estado haciendo por los últimos 10 años, cuáles son mis líneas de investigación, incluso pues los badges que he obtenido en las últimas certificaciones y adiestramientos que he tomado, los tengo conectados al perfil para que el estudiante tenga evidencia del dominio de competencias o de plataformas o tecnologías que les estoy mencionando tanto en mi video como en el párrafo de introducción que conozco, ¿verdad? Y esto es otra estrategia que se está utilizando mucho, el generar los badges o las insignias como evidencia de que tenemos un dominio sobre alguna herramienta o alguna competencia en particular. A nivel del curso, como les mencioné, en la plantilla de Río Piedras tenemos ya un recurso de información que es una página donde presentamos datos de interés del docente, podemos pegar una foto, tenemos entonces los espacios para lo que es la información de contacto y lo que hacemos es rellenar esta información, ya todos estos elementos visuales y de la forma en cómo se proyecta la información en el recurso en Moodle, ya eso está diseñado. Lo que hacemos es rellenar, ¿verdad? Completar esos espacios con la información propia. La ventaja de usar el perfil del LMS es que a la vez que nosotros trabajamos y completamos este perfil, cualquier persona, cualquier usuario, otros colegas, otros estudiantes, pueden entrar a nuestro perfil en Moodle y pueden ver la información básica que nosotros compartimos. No toda la información está visible públicamente, ¿verdad? Y esto lo debo mencionar. Cuando nosotros editamos el perfil, establecemos cuál es la información que se ve público y cuando me refiero público es para los usuarios del LMS, o sea, solamente las personas que tienen acceso al módulo de Río Piedras
pueden ver el perfil de, por ejemplo, mis estudiantes pueden ver mi perfil como profesora. No significa que si me buscan por internet les va a aparecer mi perfil de Moodle. Y lo mismo, no toda la información que esté en mi perfil está visible a los estudiantes o a los usuarios de la plataforma, sino que yo decido qué es lo que está visible. Y en mi caso, lo que está visible es la foto, el nombre, el párrafo de descripción, ¿verdad? O lo que le llamamos el bio. Y los badges que yo conecté, tengo la cuenta de manejar los badges o insignias y eso lo tengo conectado al Moodle. Así que ahí aparecen actualizados los que he completado. Acá con la página del curso, pues entonces nos permite todos los términos actualizar esta información y completarla específicamente para cada uno de los cursos. Ya como último punto dentro de este primer estándar es entonces que los estudiantes tengan oportunidad de presentarse. Y esto lo podemos hacer en diferentes formatos. Tenemos el foro de presentación. En ese módulo introductorio le preparamos a los estudiantes un espacio donde puedan presentarse, donde puedan compartir información de ellos. Podemos hacerlo a través de una actividad guiada, ¿verdad? Donde le demos a los estudiantes una estructura para esa presentación, instrucciones claras para llevar a cabo esa presentación, cuáles son los elementos que debe integrar el estudiante. Y esos elementos, más que pues que el estudiante se presente o diga quién es, pues elementos que sean importantes y relevantes para el curso. Usualmente pues podemos hacerlo un poco más formal o lo podemos hacer también en un tono un poco más informal y eso de nuevo, ¿verdad? Nos remitimos a ese tono que establecimos dentro de la política de comunicación del curso y hablando de los foros y de cualquier otra estrategia de comunicación entre estudiantes, las reglas de etiqueta, ¿verdad? De comportamiento y de comunicación en estos espacios virtuales. También podemos utilizar otras herramientas que permitan hacer la presentación usando multimedia, herramientas que pueden ser un poco más dinámicas. Hay herramientas donde los estudiantes pueden grabar videos, donde pueden utilizar diferentes elementos de imágenes, de stickers, de filtros, para poder hacer ese tipo de presentación. También si tenemos sesiones sincrónicas en los cursos que son en línea, pues entonces proveer ese espacio en esa primera sesión sincrónica donde los estudiantes en vivo puedan tener la oportunidad de presentarse, ya si es un curso híbrido, ¿verdad? Pues entonces en esa primera sesión presencial tener un espacio donde los estudiantes se puedan conocer. También, así como nosotros tenemos ese perfil de docente en la plataforma, el estudiante como usuario registrado en la plataforma también tiene acceso a editar su perfil de usuario de la plataforma. Y sería ideal que los estudiantes también pudieran completar ese perfil para, ¿verdad? Pues que tengan ya su identidad, su información y todos los elementos conectados a nivel de plataforma y no solamente a nivel de curso. Algunos ejemplos con por ejemplo, el foro de presentación, pues ya tenemos la ventaja que en nuestra plantilla ya se integra un espacio de foro de presentación y ya tiene sus instrucciones y los elementos. Podemos entrar y quizás modificar algún elemento dentro de esa dinámica de presentación ¿verdad? Que queramos manejar o podemos utilizar elementos alternativos. Yo en alguno de mis cursos, yo integro lo que es la creación de avatars, así que más allá de decirle al estudiante, esto es un foro de presentación, yo convierto ese foro en una actividad que tiene una pregunta que dice quién está detrás de la pantalla. ¿Verdad? Y esto también un poco, pues, reflexionando sobre estas interacciones virtuales, más cuando son cursos mayormente asincrónicos, donde no tenemos esa comunicación directa con el estudiante, pues muchas veces no sabemos quién está detrás de la pantalla. Así que
utilizo esa misma pregunta para hacer ese espacio de introducción donde los estudiantes crean un avatar, así que yo les recomiendo unas herramientas para que vayan y generen su avatar, le pongan los rasgos y las características que ellos quieran y entonces se presentan utilizando ese avatar junto, ¿verdad?, a una serie de instrucciones. Yo siempre hago lo mismo que le pido a los estudiantes, así que en esos foros siempre tengo la primera publicación donde ellos ven un ejemplo de la participación. En este caso, pues hay un avatar, tengo mi presentación, ¿verdad? Mi introducción con la información y así ellos tienen también una idea de quién soy yo, más allá de la información formal que aparece en esa página de perfil del docente. Ok, y ya con esto, pues entonces terminamos con ese primer estándar. Hago acá una pausa por si hay alguna pregunta que quieran compartir, la pueden hacer a través del chat sobre este primer estándar que tiene que ver con la información general del curso y la introducción al curso, que son los elementos iniciales que le proveemos al estudiante previo o al inicio del curso que va a estar haciendo el estudiante. Y damos un tiempito para que puedan, si hay preguntas, que lo puedan expresar. De momento no tenemos preguntas en el Ah, chat. perfecto, vale. Pues entonces vamos a continuar con el segundo estándar. Y el segundo estándar está relacionado a los objetivos de aprendizaje o a las competencias que se trabajan en el curso. Ya aquí estamos entrando en componentes más específicos dentro del diseño del curso y cómo a través de los elementos que se establecen en este estándar podemos trabajar con un nivel de calidad mayor para efecto de lo que es el diseño de los cursos a distancia. Este segundo estándar que habla de los objetivos de aprendizaje o de las competencias, lo que busca en cada uno de sus 5 elementos, este es un poquito más corto que el primero, es que haya una alineación de todos los componentes del curso con esos objetivos que están establecidos desde el diseño propio del curso y también con los resultados, ¿verdad? Las actividades que nosotros vamos a trabajar, las evaluaciones y los resultados de esas actividades y de esas evaluaciones. Como les mencioné, este segundo estándar son 5 elementos que se trabajan específicamente, pero son elementos que tienen un nivel de complejidad más allá de el primer estándar, que es de información. Acá pues requiere un elemento de diseño y de pensar y considerar varios factores para poder trabajar con esa alineación. Y los vamos a ver de igual manera, de manera individual. Comenzando con este primero que nos menciona que los objetivos de aprendizaje a nivel del curso deben describir resultados medibles. ¿Qué significa objetivos de aprendizaje a nivel del curso? Cuando nosotros trabajamos con nuestros cursos, nosotros recibimos un prontuario de ese curso, ¿verdad? O un documento donde se establecen los elementos generales del curso que todo docente, independientemente quién sea que vaya a ofrecer el curso ese semestre, debe seguir. Ese documento, más allá de lo que es el código, el título y la descripción, establece cuáles van a ser los objetivos generales de ese curso, ¿verdad? Y eso es lo que le llamamos esos objetivos de aprendizaje a nivel del curso. Esos objetivos deben ser, ¿verdad? O deben estar redactados de tal forma que presenten y se puedan medir los resultados de esos objetivos. Ya para efectos de lo que sería la adaptación o modificación de unos objetivos de aprendizaje a nivel de curso, pues hay unos procesos en UPR, hay unos procesos que se llevan a cabo, ¿verdad?
para esa revisión. Sin embargo, es importante y se recomienda que esos objetivos estén establecidos o que se puedan, o estén redactados de manera que se puedan observar y que se puedan medir, que no sean ambiguos, ¿no? Lo que se busca es que haya información clara y definida, que tanto el estudiante como el docente sepa qué es lo que se espera una vez se tenga conocimiento sobre la temática y se vaya a hacer la ejecución, ¿verdad? Y se pueda demostrar al final del curso que el estudiante cumple o no cumple con ese objetivo. Dentro de este primer estándar, lo que se busca es que esa redacción esté clara, que los objetivos sean específicos en cuanto a lo que los estudiantes van a lograr y no que sean objetivos específicos de aprendizaje, porque ya se los vamos a ver más adelante, que estén enfocados en el resultado. Usualmente, cuando nosotros leemos un modelo de prontuario, pues siempre tenemos objetivos generales y hay una frase inicial que dice que el estudiante al final del curso debe ser capaz de, y ahí ¿verdad? Tenemos los dos puntitos y se establecen todos esos objetivos. Eso lo que significa es que esos objetivos están enfocados en el resultado. Una vez el estudiante culmine el curso, debe evidenciar que domina y que cumple con esos objetivos que están establecidos en el curso. Hay unas recomendaciones adicionales en cuanto al diseño de estos objetivos generales y es que sean consistentes con el nivel del curso. Si es un curso introductorio, pues que los objetivos estén alineados con ese nivel introductorio del curso. Si el contenido, ¿verdad? O el área, la disciplina es un poco más específico o es un poco más avanzado, pues que entonces los objetivos estén diseñados para medir y para evidenciar el resultado de los estudiantes en ese nivel. También la claridad para los estudiantes, que los estudiantes cuando lean esos objetivos entiendan qué es lo que se espera que cumplan y qué es lo que se espera que dominen al finalizar el curso. Hay modelos de cómo desarrollar los objetivos. Sin embargo, una de las recomendaciones para este estándar es que se utilicen verbos de acción, ¿verdad? Para poder establecer o poder redactar esos objetivos y que queden de manera clara y que se puedan observar. Un ejemplo, aquí esto es una captura del prontuario de uno de los cursos que yo ofrezco y tiene unos objetivos generales. En este caso hay 5 objetivos generales. Este curso es un curso un poco avanzado, así que los objetivos y el nivel de estos objetivos es un nivel medio alto. Por eso ven verbos como evaluar, diseñar e implementar. Si se fijan, son todos verbos, son acciones. Yo puedo medir que el estudiante pueda evaluar, que el estudiante pueda diseñar y que el estudiante pueda implementar esos elementos a través de las actividades y de las evaluaciones del curso. Segundo punto dentro de este estándar 2 de los objetivos, ya va a nivel de módulo o de unidad, ¿verdad? Y esto es lo que le llamamos los objetivos específicos. Van a ser derivados de esos objetivos generales. Al final, cuando vemos el diseño y la alineación de nuestro curso, todo objetivo general debe estar cubierto por uno o más objetivos específicos durante el curso para entonces poder evidenciar que sí cumplimos con ese objetivo general de ese curso. Así que estos objetivos de aprendizaje lo que se recomienda es que para cada módulo, para cada unidad, por ejemplo, en Moodle, pues los elementos del curso se trabajan en secciones y en la plantilla de recinto de Río Piedra, cada una de esas secciones se llama un módulo. Dentro de ese módulo tenemos ya una información base que se establece, por ejemplo, cuál es el título de ese módulo, cuál es la temática que se va a discutir y se establecen también cuáles son los objetivos de aprendizaje a nivel de ese módulo. Que lo que busca es que estén entonces alineados con el contenido que se le provee al estudiante, las actividades y las evaluaciones
que el estudiante debe completar. Por lo tanto, si para un módulo hay un objetivo de evaluación, pues entonces la actividad y el recurso de evaluación del estudiante debe medir que el estudiante cumple con ese objetivo. Estos objetivos, pues al ser entonces, al ya estar más segmentado, también va a proveerle al estudiante una forma de mirar los elementos en tareas pequeñas, ¿verdad? O en elementos que son manejables, tanto para el estudiante como para el docente. Y también eso facilita que los estudiantes puedan entender cómo cada parte, cada elemento dentro de los módulos se relaciona con lo que es el objetivo, lo que son los objetivos generales del curso y lo que viene a ser el propósito del curso en particular. También cuando hablamos de los objetivos dentro de los módulos, pues cada uno de esos objetivos debe estar alineado, como les mencioné, con al menos un objetivo general del curso para garantizar lo que es la coherencia en esa experiencia de aprendizaje del estudiante, también para garantizar la coherencia en las evaluaciones que nosotros establecemos para nuestros estudiantes. Así nuestros estudiantes pueden ver esa conexión y esa relación entre lo que aprenden y lo que van logrando en el proceso del curso. Un ejemplo, esto es ya mirando a manera de diseño. Esto no se presenta en el curso, el estudiante no tiene, no necesita ver esta información. Esto es más bien para nuestro diseño y la forma en cómo nosotros vamos alineando cada uno de estos elementos. Pues aquí en la primera columna de esta tabla yo tengo mis objetivos generales. Y dentro de mis objetivos generales ya yo voy alineando dónde yo voy a cubrir cada uno de esos objetivos en cuáles temas. De hecho, yo tengo 5 objetivos generales, aquí hay más de 5 porque hay objetivos que se repiten por tema, ¿verdad? Por ejemplo, diseñar proyectos, pues está incluido en el tema 3, pero también el diseñar soluciones en el tema 5, lo que es evaluación de estrategias está en el tema 3 y en el tema 4. Y esto es cómo yo voy alineando desde mis objetivos generales, dónde los voy a trabajar y ya luego hay otra tabla donde yo voy estableciendo mis objetivos específicos con esos generales. Y esta ya es mucho más amplia, ¿no? Pero para efecto de lo que establece este segundo estándar, yo tengo los objetivos generales del curso, tengo los temas de cada módulo y tengo los objetivos específicos para ese módulo. Así que yo me aseguro que si yo tengo un objetivo general, que es evaluar estrategias y técnicas, pues en el tema del módulo 2, yo tengo como objetivo específico analizar características y aplicaciones de diferentes enfoques. Tengo el tipo de evaluación y materiales y esta alineación la vamos a ver en las próximas semanas. Pero ya voy haciendo un esquema, ¿verdad? Y esto usualmente yo tengo un documento en Excel que me permite manejar la información en las tablas mucho más fácil, pero tengo un esquema claro para mi planificación, para el desarrollo del curso y de las actividades, de cómo cada una de las cosas que a mí se me ocurren hacer con los estudiantes está alineada al desarrollo y al manejo de tanto los objetivos generales como de esos objetivos específicos que salen, ¿verdad? Y evidencian el cumplimiento de esos objetivos generales. El punto 3 de este segundo estándar es que los objetivos que ya hemos dicho, que están definidos de manera clara, también están centrados en el estudiante y el estudiante los puede encontrar de manera destacada en el curso. Y aquí se repiten unos elementos que ya se presentaron en el punto 1 y punto 2 de la redacción clara y concisa, ¿verdad? El uso de esos verbos activos, donde
los objetivos se enfoquen en lo que los estudiantes pueden hacer, lo que pueden demostrar al final del curso. También en este tercer punto, pues se trabaja con lo que es la visibilidad de estos objetivos en el curso y lo que es la reiteración. Un poco ya lo mencioné en el ejemplo anterior, donde yo tengo unos objetivos generales que se repiten a través de diferentes temas y unidades, que es lo natural, ¿verdad? En un curso, el objetivo general no se desarrolla específicamente en un módulo o en una semana, sino que es algo que puede ser progresivo y que se va desarrollando a través de diferentes actividades. Pues eso mismo es parte de esas recomendaciones dentro del cumplimiento de este segundo estándar. También hay una recomendación de utilizar recursos visuales para presentarle al estudiante la información. Siempre recordando que estos estándares van a partir de la necesidad del estudiante estar informado en todo momento de lo que ocurre en el curso. Para efectos de los objetivos, más allá de también nosotros tener una herramienta de alineación y de coherencia en nuestro curso, es cómo el estudiante está informado de todos estos elementos. Un ejemplo, de nuevo, ¿verdad? Utilizando la plantilla que tenemos disponible en Río Piedra. La plantilla tiene el espacio para el título del módulo. En este caso, pues yo coloqué el título completo. Tiene el párrafo donde le presento al estudiante de qué se trata ese módulo, qué es lo que va a estar haciendo. Este curso en particular no sigue una secuencia de semana a semana. Este es un curso un poco más avanzado, así que el módulo tiene un periodo y ese periodo de tiempo yo solo establezco al estudiante y el estudiante de antemano sabe que en esta fecha, en este periodo, va a estar trabajando con las actividades de este módulo en particular y aquí tenemos los objetivos específicos. Estos 3 objetivos son derivados de 2 objetivos generales del curso. 2 de esos objetivos se trabajan o se comienzan a trabajar en este primer módulo temático, que es un módulo introductorio al tema que van a estar trabajando los estudiantes en el curso. Así que ya a través del mismo diseño, cuando el estudiante entra a la página del curso en Moodle, ve el módulo 2, tiene la descripción de lo que va a estar haciendo en ese módulo y tiene los objetivos específicos que se van a estar cubriendo, tanto con las actividades como con las evaluaciones que va a estar llevando a cabo en este módulo en particular. Y estos 3 objetivos, para mi diseño, ¿verdad? Y para propósitos de del diseño y del desarrollo del curso, están alineados con los objetivos generales. El punto 4 es entonces cómo nosotros establecemos de manera clara la relación entre los objetivos de aprendizaje, las actividades y las evaluaciones. Para efectos del docente, pues es bien importante ese elemento de alineación. Asegurarnos que todos los elementos del curso están alineados. Cada actividad de aprendizaje, cada evaluación está relacionada directamente con el cumplimiento de uno de esos objetivos o de más, ¿verdad? O más de un objetivo. Todo va a depender de la complejidad de las actividades y también cómo esos objetivos específicos están alineados al cumplimiento de ese objetivo en general. Para el estudiante, ¿qué significa esto? Bueno, nosotros podemos utilizar el espacio de la descripción de las actividades y de las evaluaciones para dejarle saber al estudiante qué objetivo se está trabajando o qué objetivo se va a cumplir una vez finaliza esa actividad o una vez cumple con esa evaluación. Y esto se hace a través del espacio de instrucciones donde le decimos al estudiante en la plataforma, por ejemplo, si es un trabajo que va a entregar a través de la plataforma o si es una actividad que va a estar llevando a cabo, pues tiene una guía, ¿verdad? Tiene unas instrucciones. En ese texto se le coloca también cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos que se van a trabajar a través de esa actividad o a través de esa evaluación. Esto le va a dar una idea al estudiante
de cómo se relaciona ese trabajo con lo que se supone que logre, ¿verdad? En muchas ocasiones me pasa con los estudiantes que se preguntan como, ¿para qué tengo que hacer esto? Como que pues si hay una evaluación al final del módulo y hay una actividad, pues ¿cuál es el propósito de la actividad si ya va a ser la evaluación? Pues parte de contestar esa duda es decirle, ¿verdad? O proveerle la información de que conozca que esa actividad responde al cumplimiento de tales objetivos y la evaluación responde al cumplimiento de tales objetivos. Adicional a nosotros establecer en la descripción de cada una de esas evaluaciones o actividades cuál es el propósito, qué se espera del estudiante y la información adicional que le proveemos. Nosotros tenemos también diferentes maneras de poder manejar esa alineación, ¿verdad? Más allá de hacerlo en formato de tabla, también podemos utilizar mapas de alineación, podemos hacer o podemos trabajar diseños más visuales, si eso nos permite poder ver o poder entender cómo están conectados cada uno de los objetivos con las actividades y con las evaluaciones. Ya el punto número 5, pues tiene que ver con el nivel ¿verdad? De esos objetivos que sean adecuados y que también reflejen el nivel del curso, particularmente con los objetivos específicos. Ya sabemos que los objetivos generales vienen dados en el diseño del curso en general y nosotros podemos trabajar y establecer cuáles van a ser esos objetivos específicos en relación a esos generales. Pues cuando estemos trabajando con esos objetivos, pensando cuáles son las actividades que va a hacer el estudiante, cuáles van a ser las evaluaciones, considerar el nivel, que los objetivos sean apropiados al nivel del curso. Como les mencioné hace un momento, si es un curso introductorio, pues hasta qué nivel nosotros vamos a llevar a los estudiantes en un curso que es introductorio. Sin embargo, si es un curso avanzado, pues desde qué nivel empiezan a trabajar los estudiantes en ese curso que ya es avanzado, que ya tienen unos dominios, ya tienen unos conocimientos previos y se espera, ¿verdad?, que traigan o que tengan esos dominios para poder cumplir con los objetivos porque están trabajando en un curso en un nivel mayor. Una recomendación es que si el curso es introductorio, pues que los objetivos del curso también estén en esos niveles más introductorios y no decir pues un curso introductorio y los objetivos están en niveles avanzados, que no haya un desbalance en cuanto al nivel de los objetivos y al nivel del curso. No significa que un curso que está en un nivel introductorio se debe quedar en el desarrollo de objetivos a nivel introductorio, puede ser progresivo, pero no debería comenzar entonces en el desarrollo o trabajar con objetivos que tengan un desarrollo intermedio o avanzado cuando el curso en sí está en un nivel básico o en un nivel introductorio. Ya hemos hablado sobre los verbos, les he mencionado, ¿verdad? Diferentes modelos para generar los objetivos. Sin embargo, hay una guía casi estándar de manejar los objetivos, que es utilizando lo que se llama la taxonomía de Bloom revisada. La revisada, ¿verdad? Porque es la más reciente, pero la taxonomía de Bloom lleva muchas décadas desarrollada. Sin embargo, en la revisada, pues se establecen unos niveles de dominio que van más acorde con estas nuevas generaciones que estamos trabajando. Incluso hay ahora modelos de taxonomías integrando tecnologías emergentes y también integrando lo que es la inteligencia artificial. Pero para hablarles un poco, ¿verdad?, sobre el recurso como herramienta para ayudarnos a trabajar esos objetivos específicos, es que esta taxonomía va trabajando desde niveles más básicos, ¿verdad?, más introductorios, hasta los niveles más avanzados. Y en cada uno de esos niveles, por ejemplo, en cada una de estas columnas representa
un nivel y dentro de lo más básico, que es la columna que está a la izquierda, que es ese nivel de recordar, pues hay unas palabras claves y hay unas acciones, hay unos verbos que nosotros podemos utilizar como guía para desarrollar nuestros objetivos específicos para las actividades y para las evaluaciones. Y así va, ¿verdad? En progresión, aumentando de nivel, aumentando también de dificultad y aumentando también en el tipo de ejecución que debe hacer el estudiante o que debe llevar a cabo el estudiante para cumplir con ese objetivo. No es el único modelo de construcción de objetivos de aprendizaje, pero es uno de los que más se utiliza y más se menciona, ¿verdad? Y se reseña. También tenemos la ventaja de que podemos aprovechar diversas herramientas que hay a través del Internet y más ahora con el auge de la inteligencia artificial, donde podemos trabajar con la construcción de los objetivos utilizando estas herramientas, donde le dejamos saber cuál es la actividad o cuál es el objetivo general que queremos cumplir y nos va a dar entonces una idea de sus objetivos específicos. También podemos crear modelos, ¿verdad? Para trabajar objetivos dependiendo del nivel y así establecer cuál sería esa destreza, ¿verdad? O ese nivel de dominio que va a estar desarrollando el estudiante en base a los elementos de la disciplina y de la temática en específico. Una de las recomendaciones cuando vamos a trabajar con la creación de objetivos de aprendizaje por primera vez es entonces usar un modelo genérico. En este caso, esta tabla tiene una columna del nivel, ¿verdad? Y según el nivel, pues hay un ejemplo de objetivo con unos textos, ¿verdad? En unos colchetes. Y ese texto es para que nosotros podamos modificar, ¿verdad? Si estamos en un nivel básico, en un nivel introductorio de conocimiento, de comprensión, pues se utilizan verbos como identificar, como describir. Así que este texto de modelo ya me está dando cuál es ese verbo. ¿Qué yo voy a hacer? Completarlo. Pues lo voy a completar con los elementos del curso y de la disciplina. Y esto es una técnica que podemos utilizar para poder comenzar a construir estos objetivos de aprendizaje. Ya luego vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Mayor dominio y conocimiento sobre la construcción de los objetivos, también de las taxonomías que estamos utilizando, modelos específicos que estamos utilizando para establecer cuáles son esos objetivos de aprendizaje. Pero esto es como decirle un punto de partida, ¿no? Y de aquí entonces pueden ir manejando lo que es el desarrollo de esos objetivos. Ya con esos 5 puntos, pues se cubre ese segundo estándar relacionado a los objetivos de aprendizaje o a las competencias. Adicional a esos estándares que tienen Quality Matters, ellos recientemente, o sea, tan reciente como este mes, publicaron lo que se llama el Kit de Herramientas para la Integración de Inteligencia Artificial en el diseño de cursos, y dentro de ese kit trabajan unos elementos por cada uno de esos estándares. Así que yo traje en esta ocasión los elementos relacionados con el estándar 1 y 2 y ejemplos, ¿verdad?, de cómo los podemos atender. Para el estándar 1, particularmente alineados con el 1.2 y el 1.3, tiene que ver con la transparencia. Y aunque ya hablamos cuando miramos estos elementos del estándar 1, cómo podemos manejar el tema de integración de inteligencia artificial en los cursos, dentro de este kit de herramientas, ¿verdad? O este kit de integración que establece Quality Matters, el docente debe explicar de forma clara, ¿verdad? Debe establecer de forma clara si se permite, si se integra y de qué manera se integra la inteligencia artificial en los componentes del curso y establecer las pautas para su uso.
trabajan unas recomendaciones. Por ejemplo, en la sección introductoria del curso, que podamos darle al estudiante información sobre el uso de la inteligencia artificial, si nosotros como profesores lo vamos a utilizar, si los estudiantes lo van a estar utilizando y las expectativas generales relacionadas, ¿verdad?, al uso por parte del estudiante. Si no, y ya nosotros a través de la circular hay un nivel que es el nivel 0. Si no se va a utilizar, pues también establecerlo y explicarlo o indicarlo explícitamente para que el estudiante tenga el conocimiento ¿verdad? En qué momento se puede usar y en qué momento no se puede usar. Y también donde los estudiantes van a encontrar instrucciones sobre el uso de la inteligencia artificial en el curso o si la van a utilizar, pues cómo se van a comunicar con el docente en relación al uso. Estas son las recomendaciones de Quality Matters. Ya si miran, es verdad, han tenido la experiencia de estudiar el documento de la circular 8, ya hay unos elementos que se atienden bajo esa circular y bajo esos niveles, donde para cada nivel hay una descripción de lo que es ese uso, cómo se permite el uso para el estudiante, cómo el curso trabaja o emplea el uso de inteligencia artificial, cuáles son las consideraciones o incluso los elementos normativos, particularmente con la normativa de integridad académica que se toman en consideración para el uso de inteligencia artificial en los trabajos. También yo, por ejemplo, cuando hago la orientación inicial con los estudiantes, en la presentación siempre tengo dos slides, uno si el estudiante puede usar inteligencia artificial y el otro si yo como profesora utilizo inteligencia artificial y les dejo saber si en efecto fue utilizada y cómo fue utilizada y si va a ser utilizada a través del curso. Este es un ejemplo para un curso específicamente de inteligencia artificial, así que el curso se generó y se modificó con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. Se los dejo saber a los estudiantes, incluso ellos saben cuando entran al contenido generado con inteligencia artificial, saben que ese contenido fue generado, cuándo se generó y cuáles son las limitaciones de trabajar con ese tipo de contenido. También en las tareas, en este caso, hay una actividad que deben hacer los estudiantes, tiene sus instrucciones, tiene todos los detalles y les establezco cuál es el nivel de uso de herramientas de inteligencia artificial para esta tarea en específico y un ejemplo, ¿verdad? En qué se permite utilizar inteligencia artificial para efectos de esta tarea. Independientemente si para el curso yo establecí un nivel 3, pues para esta tarea yo puedo decirle que lo vamos a dejar en un nivel 2. Ahora, si yo en el curso establezco un nivel 2, pues no puedo en una tarea decirle que va a usar un nivel 3 porque me estoy yendo por encima del máximo que le dejé saber al estudiante que iba a estar utilizando en el curso. Así que aunque establezcamos un nivel máximo de uso a nivel de curso, en cada una de las actividades yo voy orientando al estudiante sobre cómo la va a utilizar y en qué nivel la va a utilizar. Particularmente en un curso que quiero que el uso sea progresivo porque es parte de las destrezas que está desarrollando el estudiante como temática del curso, pues entonces lo voy manejando dentro de cada uno de los niveles, ¿no? Y ya al final del semestre, pues el estudiante está haciendo un proyecto en co-creación con la inteligencia artificial, porque pues, es parte, ¿verdad?, del diseño. También dentro de este kit se establece el proveerle a los estudiantes políticas, ya sea del curso o institucionales con respecto al uso de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos la circular 8, tiene unos recursos de información, de descripción, incluso ejemplos de cómo en el sílabo se puede comunicar al estudiante el nivel de uso. Y también pues podemos proveerle al estudiante el enlace tanto a la circular como a los recursos de información que se utilizan en la circular para que el estudiante entienda cómo se espera que utilice o no la inteligencia artificial para efectos de actividades y de tareas.
Más allá de eso, realmente no controlamos las herramientas que utiliza el estudiante para sus experiencias de aprendizaje de manera individual, pero sí esta circular y estas guías lo que establece es cómo nosotros en el diseño del curso establecemos el nivel del estudiante, utilizarlas para cumplir actividades o evaluaciones del curso en particular. Ya otro de los elementos relacionados a la información, que es el primer estándar, es los requisitos tecnológicos. Pues si vamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial, ¿cuáles son entonces estas herramientas que vamos a estar utilizando? ¿Cuáles son los elementos? Por ejemplo, si requiere destrezas técnicas o de alfabetización digital requeridas para el manejo de esas herramientas. Información de cómo el estudiante va a acceder a esas herramientas, si tienen costo, cómo la pueden utilizar. En mis cursos, yo lo que hago es que cuando trabajo con algunas de las herramientas, pues le dejo saber al estudiante cuáles son. En este caso, el estudiante tenía que hacer una búsqueda de información para hacer un análisis de caso. Pues que yo les deje saber en esta tarea en particular, ellos iban a buscar casos en las bases de datos del recinto, en Google Scholar, pero también les di dos herramientas adicionales que las dos utilizan inteligencia artificial. Una es Consensus y la otra es Elise. Y en la clase sincrónica les presenté, ¿verdad? Les hice una demostración de cómo hacer búsqueda de artículos y búsqueda de recursos de información en cada una de estas herramientas y les di la posibilidad de que las pudieran utilizar y pudieran aprovechar el beneficio que proveen estas herramientas para la búsqueda y para la conexión de estas fuentes de información. Y también pues dejarles saber que el uso es gratuito, que no tiene costo adicional, que no requiere una suscripción. Todos esos elementos es importante comunicárselos al estudiante. Ya Perdón, relacionado, perdón, sí, perdón. Doc, nos dicen que si puedes colgar el enlace al kit de herramientas para la integración de IA en el diseño de cursos. Sí, yo se los copio, ahorita cuando entremos a la sesión de preguntas, yo entro a la presentación y les copio el enlace. Vale, gracias. Ya entonces relacionado con el segundo estándar, que es el de los objetivos, para efectos de este kit de uso y de integración de inteligencia artificial, se establece, ¿verdad? Que alineado a esos objetivos, perdón, a ese estándar de que los objetivos deben ser eh, medibles y que deben describir resultados que sean medibles, pues que cuando estemos trabajando con uso de inteligencia artificial, consideremos si las destrezas del uso de inteligencia artificial se deben o se pueden demostrar, ¿verdad? Utilizando, perdón, dentro del objetivo, si se deben o se pueden demostrar utilizando inteligencia artificial. O si los resultados, pues, deben ser evidencia independiente al uso de la inteligencia artificial. Y esto un poco, pues, también va relacionado con el ejemplo que les mencioné cuando yo le doy a los estudiantes como herramienta de búsqueda de información el uso de inteligencia artificial, pero el objetivo es hacer un análisis de caso. Así que utilizaron la inteligencia artificial para buscar los casos, pero no usaron la inteligencia artificial para hacer el análisis de los casos. En ese ejercicio en particular, ¿verdad? No significa que es un estándar de práctica, sino que para ese ejercicio el uso de las herramientas fue para identificar los casos. Ya hay otros ejercicios donde yo les permito que utilicen las herramientas de inteligencia artificial para resumen, para generar bosquejo, para revisión dentro de lo que es la redacción del trabajo, para que les presente mejora de cómo pueden modificar o cómo pueden aumentar la calidad de ese trabajo en base a unas guías y a unas rúbricas. Todos esos elementos, pues, también son parte de la práctica y que van a depender del docente, ¿verdad? Y del dominio y el nivel de conocimiento del docente con estas tecnologías y cómo las vaya a implementar en los cursos. De nuevo, estos son elementos que miramos para cada curso, no son elementos
generales que se aplican en todos los cursos, ¿verdad? Refiriéndome a lo que es la inteligencia artificial. Adicional, pues también hay una recomendación de proveer guías específicas sobre cómo nosotros queremos que nuestros estudiantes utilicen inteligencia artificial para lo que son las actividades y las evaluaciones del curso. Y por último, relacionado a estos primeros dos objetivos, pues también este kit nos presenta cómo debe considerarse el uso de las herramientas de inteligencia artificial y las actividades que utilizan inteligencia artificial en lo que es la alineación, ¿verdad? Pues si hay actividades apoyadas por inteligencia artificial y si hay evaluaciones apoyadas o no por inteligencia artificial y los resultados de aprendizaje del curso y de los módulos, que todo eso esté alineado. Que el estudiante sepa entonces cómo va a lograr cumplir con esos objetivos mediante el uso o el nivel de uso que pueda tener el estudiante con inteligencia artificial. Y ya para ir cerrando, pues algunas recomendaciones generales en resumen dentro de estos primeros dos estándares para cumplir con ese primer estándar de descripción general e introducción al curso. Aprovechar esas secciones de introducción, esos recursos de introducción que tenemos, ya sea en Moodle o en cualquier otro sistema de gestión de aprendizaje que estemos utilizando en cada una de las instituciones. También modificar esos espacios de bienvenida donde podamos proveer al estudiante enlaces directos, información importante que el estudiante debe acceder de primera instancia. Luego, pues entonces, mantener esa organización y coherencia en el diseño del curso, tanto del contenido, de los recursos de información, de las actividades y de las evaluaciones, para que el estudiante pues pueda navegar fácilmente y también va a mantener esa consistencia, así que ya mientras va progresando durante el término, ya tiene como esa memoria mecánica de que cuando entra al módulo 10, pues ya sabe que el módulo 10 va a tener la misma estructura que el módulo 3 o el módulo 1, donde tiene el contenido, tiene las actividades, tiene las evaluaciones o el diseño, ¿verdad? Que se trabaje. Recuerden que siempre les estoy hablando desde la mirada y la plantilla que tenemos disponible en Río Piedra, pero en otros recintos y unidades pues pueden tener algunas variaciones, aunque todos los diseños que se hacen alineados con Quality Matters van a seguir las guías, ¿verdad? Y van a tener unos elementos en común. También podemos incluir una guía del curso, más allá del sílabo. Podemos trabajar con el calendario o incluso con la sección de anuncios, que aunque no la mencioné, porque yo usualmente no utilizo la sección de anuncios que tiene Moodle, pero sí es una herramienta que podemos utilizar como mecanismo de comunicación con los estudiantes para dejarles saber, ¿verdad?, de qué manera se van a comunicar entre estudiantes y con el docente. Y también podemos proveer enlaces a tutoriales adicionales o recursos sobre cómo trabajar con las herramientas necesarias. Ya para el estándar 2, que está relacionado a objetivos de aprendizaje, pues un poco repetir, ¿verdad?, lo que ya hemos mencionado. Esos objetivos a nivel de curso deben estar bien establecidos, trabajando desde una mirada de una acción concreta y que sea medible, que cada módulo o cada unidad tenga objetivos que estén alineados y que sean coherentes con esos objetivos generales del curso, que estén redactados de forma clara y accesible para los estudiantes, que estén vinculados a esas actividades, ¿verdad?, o a esas evaluaciones también. Y una recomendación es utilizar rúbricas de evaluación donde el estudiante puede ver cuáles son esos criterios, pero también puede ver esa conexión de cómo evidencia a través de esos criterios que cumple con esos objetivos de aprendizaje. Y ya con eso, pues entonces dejamos unos minutos adicionales para lo que son preguntas que tengan y les copio
en el chat el enlace al kit de integración de inteligencia artificial que desarrolló Quality Matters. Ahí les pegué en el chat el enlace directo al recurso. En esa página pues pueden ver todos los recursos de información. Hay unos elementos de citas y referencias de toda la investigación que hicieron para desarrollar este kit y también tienen un formulario para colaborar con el desarrollo de este kit de integración de inteligencia artificial. Les dejo también en pantalla las próximas fechas para los 3 webinars adicionales en esta serie. El próximo 2 de octubre tendremos el de estándares 3 y 4. No sé si hay preguntas adicionales. Estoy viendo que el chat está corriendo, pero no. No, no tenemos preguntas, Ok. más bien mensajes de agradecimiento. Entonces queremos informarles a los participantes que en los próximos días recibirán por correo electrónico el enlace para la evaluación de la actividad y el certificado será disponible para todos los que hayan cumplido con al menos el 90% del tiempo. También el webinar de estrategias para implementar Respondus será en evaluaciones virtuales, será el miércoles 24 de 11 a 1 p.m. También queremos recordarles que una vez la grabación esté en nuestro canal de YouTube, se les informará a través de correo electrónico, así podrán volver a verlo y suscribirse a nuestro canal y compartirlo. Queremos agradecer también a nuestro recurso, la doctora Margie Álvarez, por el webinar Muchas gracias. y a todos los asistentes, muchas gracias por su presencia.